izquierda del siglo XXI. Lo organizamos desde Fundación Internacional para la Libertad, que es una fundación que ya tiene varios años, nació en el 2002, y bueno, la misión básicamente de la Fundación Internacional para la Libertad es defender y promover la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, y lo hacemos en conjunto, por supuesto, con Atlas Network. Entonces, en esta serie de proyectos que estamos gestando, uno de ellos es el curso, y en este curso, la segunda edición, la clase de hoy la va a dictar, tenemos el honor de contar con la participación de María Blanco, y el tema que vamos a tratar es feminismo y Estado de Derecho. María Blanco, bueno, justamente creo que es muy reconocida, al menos en todos lados. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de Historia de las Doctrinas Económicas y de Historia Económica por la Universidad de CEU San Pablo, y trabaja mucho con la docencia, la investigación, y también, por supuesto, dedica su tiempo a difundir la ideología liberal a través de los medios de la comunicación y a través de sus libros, que son grandes lecturas y muy recomendadas. Así que te agradezco muchísimo, María, por formar parte el día de hoy y darnos una mano para poder impartir el curso. Pues muchas gracias. Lo primero de todo, quiero agradecerte a ti, a Nacho Bognovanni y a la Fundación Phil y a la Fundación Atlas Foundation, el haber contado conmigo para una cosa que me parece tan importante, y quiero reconocerte la buena labor que estáis haciendo con esta sección de Phil. Y ahora voy a intentar compartir pantalla, Por supuesto. pero me tienes que habilitar, Vale, porque a no estoy, ver, no estoy habilitada. Me dice que no estoy habilitada. a ver, ya te dejo. Creo que ahora deberías poder. A ver, sí, ahora sí, ahora sí. Ok, bueno, Perfecto, ahora sí perfecto, podéis ver, ¿verdad? Ok, perfecto, sí, sí. bueno, pues he querido llamar a mi charla, a pesar del título que se había difundido, voy a empezar saltándome las normas, y he querido llamar mi charla Mujeres e Instituciones, con la pregunta particular de si son las instituciones y en concreto el Estado de Derecho, que es de lo que me parece que es más central hablar, si son suficientes y eficientes. Y he querido cambiar el título de mi charla y ponerle Mujeres e Instituciones, porque yo creo que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad tan sofisticada del siglo XXI, yo creo que todos los países, se refieren a las instituciones. Y si echamos una ojeada por el mundo, veremos que cuando las instituciones son corruptas, la sociedad es corrupta; cuando las instituciones son rígidas, la sociedad no progresa; cuando las instituciones son más flexibles y se amoldan a los cambios que están sucediendo, entonces la sociedad puede progresar mejor; cuando las instituciones están más limpias, o cuando hay más cuidado en la limpieza y en la salud, por decirlo de alguna manera, de las instituciones, pues esas sociedades son diferentes a aquellas en donde no se cuida esa pulcritud de las instituciones, ¿no? Y dentro de todas las instituciones me parecía muy relevante hablar del Estado de Derecho. Yo no soy una experta en feminismo, ni en estudios de género, ni estas cosas; solamente soy una economista preocupada por la deriva, por a dónde nos está llevando el feminismo actual, tanto en quienes lo defienden como en quienes lo atacan muchas veces, ¿no? Y el primer punto de reflexión el primer punto de reflexión va a ser las mujeres. Con ocasión de las últimas elecciones en España, el pasado 23 de julio, se suscitó una pregunta que parece una pregunta estúpida, parece una pregunta absurda, y es: ¿qué es una mujer? Y entonces aparecieron dos bandos, dos tribus diferentes, un bando de quienes decían que la definición de mujer debía ser estrictamente biológica y que todo lo demás son cualquier cosa menos mujeres; y por otro lado quienes decían que no, que la definición biológica es de derechas, o es fascista, o es yo que sé qué cosa.
y que el concepto de mujer es como un constructo social, ¿no? Es una batalla y es un problema que, aunque pueda parecer muy, muy estúpido, no lo es. Y este debate se ha suscitado, aparece, porque se ha producido a partir de la visibilización de la transexualidad, de la libertad sexual y de la transexualidad. Y hay que tener en cuenta que la transexualidad no es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo. Lo que sucede es que a medida que ha ido avanzando el tratamiento hormonal y la cirugía, pues se ha ido haciendo más popular. Y luego, por otro lado, a medida que se han ido abriendo las mentes y se ha ido avanzando en la tolerancia, pues también ha hecho que se haga más, que se divulgue más y que sea más visible. ¿Cuál es el problema? El problema es la politización de la libertad sexual y de la transexualidad en general, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha llevado tanto la diversidad sexual como la transexualidad hasta el paroxismo, hasta la locura. Y puede parecer un hecho que no tiene nada que ver con nada de lo que estamos tratando, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está encima de la mesa es lo que se hace con los niños y con los adolescentes, ¿no? Es decir, se supone que cualquier adolescente puede decidir muchas cosas, teniendo en cuenta que, como decía, se ha llevado a tal extremo que la diversidad sexual parece que ya es una moda, ¿no? Parece que la opción sexual es una moda, como llevar el cabello largo o corto, o como llevar pantalones estrechos o pantalones campana, ¿no? Con pantalones de campana. Pero lo que está encima de la mesa es tomar medidas irreversibles en menores de edad que están a cargo de sus padres, cuando la verdad es que esos padres, si el menor o el adolescente, cuando pasa el tiempo, se arrepiente, como son decisiones irreversibles que afectan al cuerpo de esta persona, esos padres no tienen ninguna responsabilidad. Es decir, si se hormona a un niño, cuando el niño es mayor, no puede denunciar ni a las instituciones que lo han consentido ni a los padres, ¿no? Y eso a mí me parecía importante dejarlo encima de la mesa porque sé que es un debate que probablemente también esté en Argentina y no sé si en otros países de Latinoamérica, pero en España está haciéndose un debate cada vez más fuerte y más pesado. Parece que la decisión sobre los niños la tienen el Estado para empezar. El problema es cuando hay padres que toman decisiones que son bárbaras respecto a sus hijos y son decisiones irreversibles. Y yo creo que es necesario adoptar una definición de qué es una mujer o qué es la libertad sexual, etcétera, desde el respeto, desde el sentido común, y despolitizada especialmente, ¿no? El segundo punto de reflexión se refiere a las diferencias que hay entre las mujeres, ¿no? O sea, hay mujeres más cuidadoras, hay mujeres menos cuidadoras, mujeres más inteligentes, mujeres menos inteligentes, hay de todo. Tenemos el ejemplo de mujeres políticas que han sido un desastre. Mencionaba a Gloria Álvarez hace unos días que la veía en Instagram, pues Bachelet, Kirchner, Cristina, en fin, en España tenemos Irene Montero también, ¿no? Entonces, el ser mujer no te hace ni mejor persona, ni ser más sensata, ni más lista, ni ser más capaz, tampoco menos, ¿no? Entonces, lo que es importante es que nos demos cuenta de que cuando hablamos de los problemas de la mujer, muchas veces estamos sesgados, ¿no? O estamos sesgadas, es decir, tendemos a mirar los problemas de las mujeres con nuestros ojos y a pensar que la resolución de esos problemas es la que nosotros tomaríamos y que las decisiones de todas las mujeres son las decisiones que yo como mujer tomaría, ¿no? Y ese es un error muy grande, olvidar que estamos sesgados, ¿no? Sobre todo porque tiende a tener efectos secundarios que no esperamos. Por eso yo creo que es necesario afrontar desde el feminismo liberal que yo defiendo los problemas o desde cualquier punto de vista, o sea, como ciudadano, cualquier ciudadano, los problemas de las mujeres como aquellos que objetivamente tenemos todas las mujeres, como por ejemplo el acceso a la educación, el acceso a la vida política, la capacidad para tener un patrimonio y una riqueza propia y manejarla a nuestro antojo, equivocándonos también, está permitido equivocarse. O, por ejemplo, pues poder unirnos como nos dé la gana, a quien nos dé la gana, cuando nos dé la gana, sin que nos impongan un matrimonio o una unión o una separación,
etcétera, ¿no? Son cosas que objetivamente afectan a todas las mujeres. Pero claro, seguramente muchos de ustedes están pensando, bueno, afecta a las mujeres y afecta a cualquier ser humano, efectivamente. De manera que yo creo que aquí hay que darse cuenta de que hay determinados aspectos que afectan a las mujeres, pero aplican también a cualquier otra persona, independientemente de su color de la piel, de su raza, de su extracción social, etcétera, y también independientemente de su ideología. Porque cosas como las que hemos nombrado, la igualdad ante la ley, el acceso a la educación, etcétera, etcétera, e incluso la defensa de la libertad de los demás, no debería restringirse a aquellos que piensan como nosotros, sino que también hay que defenderlo eh, para aquellos que tienen una ideología diferente a la nuestra o incluso que nos repugna, porque la ley tiene que ser igual para todas las personas, incluso aquellas que te caen mal, ¿no? O que tienen una ideología que rechazas. Y aquí me gustaría destacar una cosa que es importante y es los problemas que tiene nuestra sociedad para admitir la discrepancia pacífica. Es decir, no paramos de oír hablar de pluralidad, de tolerancia y de todas estas palabras bonitas, pero lo cierto es que cada vez hay más polarización porque no sabemos reaccionar ante una persona que no piensa como nosotros, ¿no? No toleramos la discrepancia y eso es un tema que está en nuestra sociedad y que creo que caracteriza a nuestra sociedad, ¿no? Esto es importante porque afecta también al feminismo. Dentro del feminismo hemos visto, y en España es una constante, bueno, y realmente es un fenómeno que ha estallado en la cara de las feministas de izquierda radical el pasado año, y no se acepta más que un tipo de feminismo que es este del que hablo, de izquierda radical, agresivo, que culpabiliza a los hombres, etcétera, ¿no? Entonces yo personalmente yo soy menos mujer, menos feminista, menos tal. No admiten que haya otra forma de pensar, otra manera de ver las cosas y otra forma de defenderlo, ¿no? El siguiente punto que me gustaría destacar es que el señalar los problemas que hay entre hombres y mujeres o las diferencias entre hombres y mujeres es algo que no es nuevo, no nos hemos inventado nada. Ya a finales del siglo XVIII, Olympe de Gouges hablaba de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Perdón, hablaba Olympe de Gouges frente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hablaba de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y es un texto que se publicó en 1791 frente a la del Hombre y el Ciudadano, que es de 1789, o sea, poquitos años después. Y es muy importante porque es uno de los primeros documentos históricos donde se habla abiertamente de la emancipación de la mujer, de la igualdad de derechos, de la incorporación de la mujer a la política, etcétera, ¿no? Pero también es importante ver cómo, a partir de esta declaración de Olympe de Gouges en 1791, pues sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que digamos que amplía y actualiza estos derechos universales, ¿no? Estos derechos supuestamente derechos y supuestamente universales. Porque ¿qué es lo que sucede? Pues que probablemente para intentar agradar a unos y a otros, pues se extiende a treinta y tantos y hay algunos que son contradictorios entre sí y realmente muchas veces lo que proclaman como derecho universal son conceptos muy amplios que pueden ser contradictorios y que son difíciles de bajar a la tierra, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Y sobre todo en su aplicación o en su reclamación, muchas veces se sesga o está sesgado y bien, dependiendo de el colectivo que lo reclama o la ideología de quien lo reclama, ¿no? El otro aspecto de mi charla son las instituciones, ¿no? Efectivamente, sí existen infinidad de instituciones nacionales e internacionales que defienden a la mujer. He estado mirando, he hecho mis deberes y he estado mirando. Hay 25 instituciones internacionales que yo haya podido encontrar. En España he sido incapaz
numerar, o sea, de ver cuántas hay, ¿no? Porque defienden a la mujer migrante, no migrante, del mundo agrícola, trabajadora, no trabajadora, en fin, hay una variedad espectacular. Son más de 1000 y pico, más de 1000 y pico asociaciones españolas que defienden a la mujer. Hay programas europeos, eh, como el DAFNE, que, aunque también incluye a las curriculares. Se te escucha un poco mal. A ver ahora. Tal vez se desconectó el micrófono. También se sigue escuchando un poco mal. A ver. A ver ahora. Ahora sí, ahora se escucha perfecto. Ok, pues sin micro, sin Vale. auriculares. Vale, estaba hablando de estas instituciones oficiales, financiadas con el dinero de todos los españoles, los europeos. Bueno, pues trasládenlo a Argentina o a Latinoamérica, seguro que también todos los contribuyentes con sus impuestos están financiando este tipo de asociaciones, ¿no? Otras instituciones importantes, pues muy importante, muy importante, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que muchas veces son los que confunden, tergiversan y trasladan, por ejemplo, el miedo a la población y pueden coger una noticia y lanzarla de forma que parezca que, como decía, bueno, como anécdota, para que vean de qué estoy hablando. Un día llegué a casa de mi madre, 86 años, y me dice, estoy preocupadísima, nos están matando a todas. Y yo no me lo podía creer. ¿Por qué mi madre, una persona inteligente, formada, etcétera, me dice eso? Pues porque no deja de ver la televisión. Y en televisión, el mensaje que lanzan en un país como España, donde la mujer está muy protegida, es que nos están matando a todas. No, obviamente no es cierto. Es verdad, que ya veremos cuando hablemos de resultados, que hay cierta violencia hacia la mujer, etcétera, ¿no? Pero es muy importante el considerar qué están haciendo los medios de comunicación con los problemas diferentes de diferentes mujeres en diferente ámbito y de cómo señalan a unos o señalan a otros o infunden miedo y desinforman, por decirlo de una manera más precisa, ¿no? Desinforman. Muy importante, casi más importante todavía que los medios de comunicación dentro de las instituciones es el sistema educativo. Los niños son nuestro futuro. Para mí la infancia es mi patria, ¿no? Entonces es muy importante qué es lo que le enseñamos a los niños. La mentalidad, siempre intento, cuando me preguntan por qué eres feminista, siempre intento explicar. Es cierto que en el pasado el poder político, y no solo en el pasado, en determinadas zonas del mundo, el poder político, el poder económico, etcétera, ha estado en manos de los hombres y se han creado unas instituciones en esa época que, al estar dominadas por hombres, tenían la mentalidad masculina. Y además de la mentalidad masculina, tenía una mentalidad ancestral en la que el rol de la mujer en la sociedad era mínimo o nulo, ¿no? Y es cierto que esas instituciones, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, pueden arrastrar algún tipo de herencia de esa mentalidad pasada, pero cada vez menos. Y lo que hacen los padres y las madres en su casa con sus hijos y lo que les enseñan, el ejemplo que se les da, es lo que hace que esos rastros de una mentalidad ancestral desaparezcan directamente, ¿no? O sean superados y que la sociedad evolucione. Por eso es tan importante el sistema educativo. Es curioso porque este argumento que estoy dando es el mismo argumento que utilizan quienes desde el Estado manipulan la educación, ¿no? De manera que, como es tan importante lo que se les enseña a los niños, intentan en las escuelas enseñar lo que ellos creen que es la verdad y lo que los niños deben saber, ¿no? Y es ahí donde antes decía y explicaba yo cómo la transexualidad, por ejemplo, o la libertad sexual, que para mí es un tema de tomarlo con naturalidad y sin tanto aspaviento, se lleva a los colegios y se intenta incluso forzar a los niños que se vistan
con faldas, a las niñas que se vistan con pantalones, etcétera, ¿no? Es una aberración porque no, no, no es algo que se vea en la realidad. O sea, una cosa es que haya una minoría de personas que visten diferente, pero son una minoría. Y otra cosa es que intentemos llevar la minoría o que intentemos elevar la minoría o el caso excepcional a la generalización, ¿no? Sobre todo en niños que no están formados, que son completamente inocentes y son tan fácilmente manipulables, ¿no? Eso es lo que lleva, como decía antes, a que en la adolescencia pues se tomen decisiones por llevar la contraria de tus padres, por ser el más popular de la clase, que luego pueden hacerse irreversibles y que conducen a casos muy minoritarios, pero que yo creo que no deberían darse y que deberíamos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con lo cual, yo predico un sistema educativo libre, predico la variedad en el sistema educativo, porque eh, creo en la evolución y creo que cuanta más diversidad haya en las posibles respuestas, en este caso de dónde llevo a educar a mi hijo, cuantas más respuestas haya, es más fácil dar con la solución adecuada. Cuando hay un pensamiento único que se impone en los colegios, entonces vamos muy mal, ¿no? Y está muy relacionado con el tema del cambio cultural, porque yo creo que en Argentina también y en Latinoamérica es posible que también, pero en España es una cosa aplastante. Se intenta cambiar esta cultura, estos rastros que yo decía, heredados y que van cada vez a menos, etcétera, se intenta cambiar a golpe de decreto y a golpe de ley. Y la cultura no se cambia a golpe de ley. Tú puedes forzar a alguien a que te obedezca, pero eso no le hace responsable. Es decir, tú puedes obligar por ley a que haya un tanto por ciento de mujeres en los partidos políticos, en el gobierno, en los ministerios, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en los consejos de dirección, lo que tú quieras. Eso no va a hacer que la gente sea menos machista, igual que el obligar a que se permita la entrada a personas de color, etcétera, etcétera, tampoco hace que la mentalidad cambie. Lo que hace que la mentalidad cambie es el cambio generacional y la educación y el ejemplo, sobre todo, ¿no? Hay una película que me gusta mucho, que se llama Gran Torino, donde Clint Eastwood, director y actor, en esa película nos muestra que el más terrible de los prejuicios se elimina o se va limando cuando por tu propia experiencia conoces a alguien contra quien tenías ese prejuicio y ves que es una persona como tú, con amor por sus hijos y que le gustan las plantas y que quiere a los animales y ves las similitudes, ¿no? Eso es imposible hacerlo por decreto ley, ¿no? Por eso he puesto el secreto está en ti, porque yo creo que es importante que nos demos cuenta de que los cambios culturales dependen del ejemplo que se dé y de la naturalidad con la que se tomen las cosas, ¿no? En este caso, pues el feminismo o los derechos de las mujeres. Y hay una cosa importante que se me estaba olvidando. Debíamos enfocar a lo mejor allí donde la cultura aplasta a las mujeres, a los homosexuales, a los transexuales, que no es precisamente la cultura occidental. No es precisamente la cultura occidental. Me parece algo increíble y un despropósito que en mi país, por ejemplo, o en otros países donde, bueno, pues la mujer está claro que tenemos cada vez un rol más pertinente, etcétera, en vez de enfocarse en la meritocracia y que suba la que tenga méritos, el que tenga méritos, que sea por méritos, enfoquemos a problemas que no existen, como si los hombres van con las piernas abiertas en el metro, que esto sucede en mi país, o si las mujeres hay que protegerlas porque no sabemos ser asertivas, en fin, todas esas cosas que en realidad nos hacen más débiles, en lugar de enfocar a aquellas culturas que están llegando a nuestros países y que realmente sí que consideran que la mujer debe ir completamente cubierta, no tiene ningún rol en la sociedad, o cuelgan a los homosexuales de las grúas, etcétera, ¿no? Entonces, igual lo del cambio cultural teníamos que mirar bien a qué cultura nos referimos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues yo me voy a referir a España nada más. En España, la violencia contra las mujeres no ha disminuido. No ha disminuido. Llevamos
años, yo diría lustros ya, o casi décadas, promulgando leyes, a cual más extraña, para defender a las mujeres contra la violencia que se ejerce contra ellas y enfocando la violencia desde un punto de vista muy sesgado y muy ciego, por lo que voy a explicar ahora, y no se ha reducido el número de mujeres que son asesinadas al año. Todos los días en la televisión, en la radio, en los periódicos tenemos grandes escándalos por mujeres que mueren a manos de sus parejas o mujeres que son violadas en manada, en fin, etcétera. Pero no enfocamos, nadie se para a pensar qué estamos haciendo mal. Y no solo eso. No sé si saben que en España la anterior ministra, bueno, todavía es ministra en funciones de Igualdad, Irene Montero, promulgó una ley contra la que se presentaron, antes de ser promulgada, más de 20 informes explicándole a la señora ministra que estaba mal tramitada, que estaba mal diseñada esa ley, porque podía tener efectos secundarios no esperados. No hizo ni caso ni siquiera a quienes desde dentro del ministerio le decían: cuidado lo que haces y cómo lo haces, porque pueden pasar muchas cosas que no te esperas. No importó, ella sacó la ley adelante. El presidente del gobierno, que es de otro partido, Pedro Sánchez, tiró adelante con esa ley, se promulga la ley, sale la ley. Es la ley del sí es sí. Esa ley pretendía que cualquier agresión sexual fuera considerada con la misma rigidez, ¿no? Cualquiera, que todas las agresiones sexuales fueran tipificadas en el mismo nivel y tuvieran el mismo castigo. Y eso hizo que determinadas agresiones sexuales, como la violación, que eran un tipo de delito con una penalización mayor, vieran rebajada su condena. Los abogados defensores de agresores sexuales y de violadores actuaron como debían, como deben los defensores actuar. Es decir, si tú sabes que hay un cambio legislativo que permite que tu defendido reduzca los años que está en prisión, tu obligación como abogado es recurrir y buscar que efectivamente se reduzca esa penalización. Y así sucede también con aquellos a quienes no solamente se les redujo la pena, sino que salieron de la cárcel. Bueno, pues al final el resultado es que en la primera semana ya había excarcelados y ya había violadores que habían visto reducida su pena. Los jueces actuaron como jueces, con la ley en la mano, cumpliendo la ley que Irene Montero se había empeñado en sacar adelante. A día de hoy son miles los excarcelados. Entonces, 1000 y pico creo que son los excarcelados. Y los que han visto reducir su condena, mucho más. Yo, personalmente, todos tenemos fallos. Todos podemos caer en la cabezonería de decir: no, yo sigo adelante. Pero el primer día que veo que se reduce una condena y que hay una sentencia de libertad para un violador, yo dimito. En ese momento retiro la ley y me voy, porque realmente pues he metido la pata, lo he hecho mal, no dimitió. Esta anécdota, que no es una anécdota porque las consecuencias son muy grandes, debería servir a todas las feministas del mundo, especialmente a las feministas de izquierda radical, para darse cuenta de la importancia que es no meter la manito allí donde no sabes cómo funciona eso, por ejemplo, la promulgación de leyes, ¿no? Y además me parece tan importante y me he entretenido en contarlo tan despacio porque me gustaría que nos diéramos cuenta de que es muy importante luchar contra la violencia de las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos, en general. La violencia es un problema en nuestras sociedades, afrontémosla de verdad, con legisladores, psicólogos, en fin, y con la participación del ciudadano, con la concienciación del ciudadano. Que sean los propios ciudadanos los que señalen la conducta de la persona agresiva. He dicho persona, no he dicho hombre, he dicho persona. Lo que no puede ser es que se
enfoque la violencia exclusivamente a aquella ejercida por los hombres. No se le da ante la ley la misma validez en España, la misma validez a la violencia ejercida por una mujer que la violencia ejercida por un hombre. Con eso ya es suficiente. Hay otro problema que se plantea en mi país, que es las carreras científicas, las carreras llamadas STEM, científicas, tecnológicas, etcétera, de la salud y todo esto. Parece que hay un problema porque hay pocas mujeres. O que hay mujeres, las mujeres por lo visto tenemos menos interés en la programación. Es cierto que, por ejemplo, si miras hacia el sector de la música, hay menos mujeres productoras y hay cierto reparo en que la mujer nunca ha sido productora, no ha hecho arreglos, no ha sido ingeniera de sonido, pero cada vez hay más mujeres que se dedican a ello y los hombres cuando ven el resultado, bueno, pues no tienen más remedio que aceptarlo. Porque cuando tú escuchas una música no ves la cara del productor, ves la cara de quien canta, no de quien produce, ¿no? No se tiene en cuenta que el dedicarse a una carrera científica, no estoy hablando de humanidades ni de economía, por ejemplo, pero estoy hablando de biología, investigación en biología genética, por ejemplo, requiere un esfuerzo enorme y requiere muchísimos años. Primero hacer una carrera que es muy larga, luego un doctorado o un máster específico y luego trabajar en un laboratorio es hacer babysitting de una placa que tiene cultivos de bacterias, etcétera, en este caso, ¿no? Que he puesto, ¿no? Podemos hablar de otras carreras y es prácticamente igual. ¿Estamos mirando realmente cuál es la decisión de la mujer o por qué las mujeres deciden no dedicarse a esas carreras? Porque a lo mejor se trata de que hay poco apoyo en cierto aspecto, no hacia la mujer, sino en general. En mi país, en España, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigas que están cursando una tesis doctoral en Cambridge, donde se les paga por hacer un doctorado. En España te sale muy caro. Entonces, tanto si hay muchas como si hay pocas mujeres en carreras científicas, creo que medir el porcentaje es un absurdo, porque de lo que se trata en la carrera de la ciencia es llegar a resultados. Es decir, me da lo mismo si es un hombre o una mujer y su condición y su pasado, quien descubre la vacuna contra el SIDA o contra el cáncer o quien hace un avance enorme para luchar contra las enfermedades de los niños o de los mayores o contra la demencia o contra las enfermedades cardiovasculares. No me importa quién es la persona que programa el algoritmo que nos lleve a colonizar Marte. Lo importante es llegar, ¿no? Lo importante es avanzar y por eso creo que en este aspecto no termino de entender. Sí me parece que es importante dar oportunidades para que la que quiera dedicarse a ello no se encuentre con un prejuicio. Ok, ahí estoy, eso bien, pero ya está. O sea, no hay por qué estar contando cuántas mujeres hay en qué carreras. Sí entiendo que es necesario rastrear si hay diferencias, si hay prejuicios y darse cuenta de ellos. Los prejuicios, como he dicho antes, no se eliminan por un decreto ley, se eliminan por la por la cultura y por el ejemplo, etc. Y lo mismo podemos hablar del techo de cristal, ¿no? El famoso techo de cristal que impide que las mujeres supuesto techo de cristal que impide que las mujeres estén en puestos de responsabilidad en las empresas. Este punto está asociado al de la representación, tanto en política como en deportes. Y hay dos temas aquí, hay dos temas. Uno, tanto en el tema del techo de cristal como en la representación política está la cuestión de las cuotas. Las cuotas puede ser una buena idea cuando puede serlo, cuando no hay ninguna mujer que está en ese ámbito y se pretende abrir un espacio para que las mujeres entren por ahí. Quienes hablaron de las cuotas por primera vez estaban hablando de una cuota de un 10%. Una cuota pequeñita, es decir, que los hombres vayan acostumbrándose a que las mujeres estamos a la altura para ocupar puestos laborales en donde antes no había nadie. Ojo, nunca vamos a hacer las cosas como los hombres, ni los hombres van a hacer las cosas como las mujeres, pero no entiendo por qué eso es un problema. Siempre que obtengamos resultados, ¿qué más da cómo lo hagas, ¿no?
De hecho, igual que nosotras tenemos cosas que aprender de cómo hacen las cosas los hombres tienen cosas que aprender de cómo hacemos las cosas las mujeres. Entonces, ni se trata de ser como los hombres, ni que los hombres sean como las mujeres, sino de ir acompañándonos mutuamente, tanto en la consecución de que la empresa tenga éxito, como en que los representantes políticos sean los más valiosos, ¿no? Lo que sucede es que ya empieza a hablarse de las consejeras florero. Igual que antes se hablaba de las mujeres florero, que son las mujeres que están ahí para representar y que tienen que ser muy bellas y estar muy bien maquilladas y ser muy decorativas. En los consejos de administración, pues la prima, la esposa, la amiga de los consejeros es nombrada consejera también. Ella no tiene por qué pensar ni saber nada de la empresa, solo va a los consejos para votar, como le dice su amigo, su esposo, su primo, etcétera, ¿no? Eso está pasando ya, igual que en los partidos políticos también sucede, que ponen, porque es necesario en la ley cremallera, estas de un varón, hembra, ¿no? Hombre, mujer, pues necesitan mujeres y cogen a la esposa, a la prima, a la hija y a mujeres que no son necesariamente las más competentes, ¿no? Como decía al principio, o sí, al principio de la charla, hemos visto mujeres políticas que son horribles, son horribles, ¿no? Todavía no sé si creo que no hay ningún dictador al estilo de Ho Chi Minh o de, no sé, Mao o algo por el estilo, o Fidel, pero hay una Cristina Kirchner por ahí que es muy tremenda y yo acabo de sacar a Irene Montero. Aquí es un ejemplo de cómo las mujeres podemos ser dictadoras de otra manera, ¿no? Manipulando más, etcétera, etcétera. Y luego está el tema del deporte, que ahora mismo es todo una polémica internacional, pues porque se ha llevado, aquí es donde digo que se ha llevado el tema de la transexualidad al paroxismo y este es el punto donde las feministas de izquierda radical están quebrándose, ¿no? Yo personalmente me alegro de que se quiebren, porque son un movimiento nefasto que nos deja a las mujeres muy por debajo de donde realmente deberíamos estar. ¿Qué pasa con las mujeres transexuales en el deporte? Yo realmente no sé cuál es la solución. Cuando las mujeres deportistas están protestando como lo hacen, ¿no? Porque haya personas que hasta ayer eran hombres que estaban en el puesto 45, por decir un número, y que hoy resulta que se sienten supermujeres y están en el número 1, hay algo que no funciona, ¿no? Hay un caso en España, es un caso real. Hay un caso en España de un preso violador que se declaró, estaba en prisión, se declaró mujer, inició los trámites, consiguió ser declarado mujer y fue trasladado a una prisión de mujeres. Él tenía todos sus órganos sexuales masculinos, pero se sentía supermujer y tuvo relaciones con otra reclusa, con una reclusa, ¿no? Algún medio de comunicación dijo que se había quedado embarazada la reclusa con quien tuvo relaciones. No es cierto. El test de embarazo dio negativo, pero le tuvieron que hacer un test de embarazo, ¿no? Porque siendo completamente mujer, pues, en fin, eyaculaba y todas esas cosas. En fin, no, es un tema en el que parece que se nos ha ido completamente la cabeza. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Pues seguimos teniendo problemas de conciliación. No parece que el conceder permiso de paternidad o forzar o intentar o siquiera mencionar el hecho de vamos a vigilar que hombres y mujeres tengan las mismas horas de labores domésticas, no parece que tenga mucho éxito en España y creo que no tendría éxito en ningún sitio porque cada uno en su casa afortunadamente hace lo que le da la gana, ¿no? Y porque por otro lado hay mujeres que defienden, que prefieren y eligen en acuerdo con su pareja quedarse en casa a cuidar de los niños y hacer las tareas del hogar como tradicionalmente se hacía. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Que una mujer decida lo que le dé la gana hacer, ¿no? ¿Desde cuándo que la mujer decida es un problema? ¿Y por qué vamos a pensar que una decisión es mejor que otra, ¿no? Y aquí es donde vienen los sesgos que decía yo al principio, que no miramos los sesgos que tenemos todos, ¿no? Es decir, yo soy una mujer trabajadora, soy cabeza de familia de una familia monoparental,
Pero no se me pasa por la cabeza pensar que mi hermana o que mi prima o que cualquier mujer que decide quedarse en casa con un matrimonio tradicional y con, en fin, la típica familia tradicional, porque voy a pensar que mi solución es mejor para ella. Y vamos, esta persona es tan inteligente como yo y tan sensata como yo y quiere lo mejor para los suyos como yo. Y ella tomará sus decisiones como yo tomo las mías. ¿Por qué tiene que haber esa obligatoriedad de ser todos iguales, etcétera? Eso sí, me parece importante, sobre todo porque hay un problema en España de demografía, que nos demos cuenta de hasta qué punto en algunas ocasiones y en algunos oficios no estamos facilitando y estamos tratando de diferente manera a hombres y mujeres a la hora de conciliar. Que muchas veces, de nuevo, es tema cultural, pero hay muchas otras en donde no hay un verdadero diálogo entre empresarios y trabajadores. Sobre todo porque también se politizan la toma de decisiones de empresarios y la toma de decisiones de trabajadores. Y debía haber libertad en la toma de decisiones de empresarios y de trabajadores y un diálogo encaminado a llegar a acuerdos empresa a empresa. Y luego hay otra cosa. No hay ningún impedimento para que las mujeres abramos empresas y coloquemos a todas las mujeres del mundo. No hay ningún impedimento para que las mujeres abramos una empresa donde hagamos experimentos de conciliación laboral para ver si eso funciona mejor o peor y la competencia lleve a que otros empresarios y empresarias imiten nuestro modo de proceder, ¿no? ¿Hay resultados positivos? Bueno, hay resultados positivos, claro. La España del año 2023 no es igual que la España de 1940, ni es igual que la España de 1980, por ejemplo, ¿no? Es verdad que en muchas cosas se ha avanzado y que hay muchos rastros de estos de los que hablaba, heredados de instituciones obsoletas, que han desaparecido y hay cosas que yo creo que son irreversibles. La libertad sexual en España creo que es irreversible. Está muy mal visto insultar a un homosexual. Es verdad que por otro lado hay barra libre para insultar a una persona de pensamiento tradicional. Y aclaro, yo no soy una persona conservadora, pero parece que hay barra libre para atacar a los conservadores y a los otros no, ¿no? Entonces, creo que hay resultados positivos en un sentido, deberíamos aplicar la misma, el mismo listón para todos, ¿no? O sea, a ver, no quiero que exista esa sensación de qué horror, nada ha funcionado. No, sí, funcionaron cosas, pero sobre todo porque la sociedad española ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ¿funcionan las instituciones? ¿Es la ley suficiente y eficiente para defender a las mujeres? No, no. Y aquí me gustaría llamar la atención de los organizadores, de Nacho, de Caterina y de todos los que me estén viendo. Hay que leer más la parte de derecho, los libros de derecho de Hayek y de Bruno León. Y hay que diferenciar entre ley y legislación. Hayek y Bruno Leoni, que eran muy amigos, creían en una ley con un cariz o desde un punto de vista evolucionista o evolutivo, si quieres. Es decir, una ley que se adapta y que está al servicio de la sociedad y no al revés. La legislación es lo que suelen hacer nuestros políticos. Hay una noticia en la prensa que está causando mucho furor, promulgo una ley para obtener votantes. Este exceso de promulgación de leyes y de decretos a conveniencia del político por razones partidistas es legislación. La ley es otra cosa. La ley es el conjunto de normas que sirven para que haya una convivencia en la sociedad, ¿no? El segundo punto, entonces dejo ahí lanzo el guante de Leana Hayek y Bruno Leoni y estudien qué es la ley para ellos, ¿no? Ellos hablan también del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, pues el Estado de Derecho es un modelo de orden político y ya está. Eso sí, en ese modelo de orden político, en ese modelo, existe un criterio universal e importantísimo, que es lo que hay que entender del Estado de Derecho,
que consiste en que todas las personas están sujetas a las mismas leyes. Y eso quiere decir varias cosas. Primero quiere decir que la ley tiene que ser sabida por todos, tiene que estar escrita en papel y tiene que ser sabida y conocida por todos. Y además que tiene que codificarse cuáles son las penalizaciones para para los diferentes tipos de incumplimiento de la ley, ¿no? Eso por delante. Segundo, no hay excepciones. Ni un rey, ni un presidente de gobierno, ni el hijo de fulanito, ni los ricos ni los pobres. Todas las personas están sometidas a la ley. La importancia que le dan tanto Hayek como Bruno Leoni al Estado de Derecho es precisamente que los políticos, los legisladores, los que se inventan las leyes, los que las promulgan, los miembros del gobierno, todos saben que están sujetos a ese código. Y los ciudadanos, primero, al ser leyes conocidas por todos, saben a qué atenerse, a hacer sus planes y ver por dónde sí pueden caminar, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, pero además saben que pueden reclamar. ¿Qué pueden reclamar a sus gobernantes? ¿Y qué les va a pasar a los gobernantes cuando ellos reclamen? Es decir, esa sensación que yo creo que compartimos de nada se puede hacer, son impunes, no se les puede imputar nada. Como decimos en España, van a irse de rositas, que es decir, van a salir libres de todo mal. Ellos pueden hacer lo que quieran y a nosotros nos atan con una cuerda bien fuerte, con una soga bien fuerte. Esa sensación nos indica que no estamos ante un Estado de Derecho. En estos países donde los gobernantes se escapan de la ley por cualquier razón, por millones de razones, cada vez por una excusa distinta, donde se manipulan las instituciones de justicia, el sistema judicial, la prensa colabora, etcétera, para que los legisladores, la familia real, yo que sé, el presidente de la República, etcétera, se salgan con la suya y sean impunes, es un Estado que no es de derecho. ¿Por qué surge el Estado de Derecho? El Estado de Derecho surge precisamente porque existía la amenaza que todos vivimos de que las mayorías se impusieran a las minorías, de forma que la democracia fuera un sistema fallido donde hay ciudadanos de primera, que son los de la mayoría, y ciudadanos de segunda, que son los de la minoría. Para proteger a las minorías se acordó precisamente que existiera este principio y este criterio de orden universal. Así que es una de las razones por las que creo que el feminismo cabe, en el que yo creo, el liberal, cabe dentro de un Estado de derecho. Y no es cierto, como he leído artículos, que el Estado de Derecho es un constructo heteropatriarcal. No es verdad, porque habla de personas, de individuos y todos iguales ante la ley, independientemente de todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que no es un Estado de Derecho? Bueno, no es, o qué es una democracia sin Estado de Derecho. Bueno, pues tenemos, por desgracia, el extremo de Cuba, de Venezuela y de otros países donde hay elecciones que a veces son limpias y a veces no son limpias, pero donde no existe esta capacidad del ciudadano de reclamar. No existe, o bien porque está prohibido reclamar, o bien porque se han pervertido las instituciones, ¿no? Y aquí es importante darnos cuenta de una cosa. Todos los regímenes políticos tienen un sistema judicial, es decir, incluso, no sé, el nazismo, el chavismo, todos tienen un sistema judicial. El que haya un orden jurídico no quiere decir que haya Estado de Derecho. Puede haber un sistema judicial con unas leyes y unos jueces, etcétera, pero eso no quiere decir que haya Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho cuando los ciudadanos saben que pueden reclamar a los políticos, que pueden reclamar a los sacerdotes, que pueden reclamar a cualquier persona, a cualquier persona, y que la ley va a actuar por igual con todos los ciudadanos, ¿no? Que no hay privilegios. El Estado de Derecho es la eliminación de los privilegios ante la ley. Así que ya todos sabemos lo que es
la democracia sin Estado de Derecho porque lo estamos viviendo. Y me interesa especialmente, y es algo que, perdón por la autocita, pero estudio muy a fondo en mi último libro que se llama Votasteis gestos, tenéis gestos, estudio muy a fondo las críticas que se hace desde el pensamiento liberal y libertario al Estado de Derecho. En concreto, precisamente Hayek, Bruno Leoni y Anthony de Saint-Exupéry, que es otro autor que hay que leer profundamente. La justicia y sus alrededores, es el libro maravilloso donde habla de esto. ¿Cuáles son las críticas al Estado de Derecho? Bueno, es una crítica general que aplica al Estado de Derecho y a todas las instituciones. No basta con hacer una lista de todo aquello que compone un Estado de Derecho. Por ejemplo, tenemos tribunales, checking. Tenemos Tribunal Constitucional, check. Tenemos una democracia, se vota cada 4 años. Tenemos esto. Ya tenemos Estado de Derecho, ya podemos irnos de fiesta. No, hay que ser vigilantes. Hay que entender que las instituciones están vivas, son evolutivas, van cambiando y deben estar al servicio de los cambios sociales y no al revés. No pueden estar enquistadas, no podemos tener el Estado de Derecho como quien tiene una estatua en medio del salón o una planta y ya está. Bueno, la planta está viva y se riega y crece y florece. Así que eso no es un buen ejemplo. Una estatua no es algo estático, es algo dinámico y por tanto puede ir a peor. Puede ir a mejor, pero puede ir a peor. Y hemos visto, España es un enorme ejemplo, Argentina es otro y probablemente casi todos los países que conocemos vemos cómo si, y esto se refiere a lo que decía al principio, si no limpia las instituciones, pues entonces nos encontramos con que las sociedades irán hacia abajo y se pervertirán y no progresarán, sino que estarán en regresión e irán a peor, ¿no? Y es fácil terminar así en dictaduras. Entonces, hay que estudiar mucho a Hayek, Bruno Leoni y Tony de Saint-Exupéry para darnos cuenta y reflexionar mucho acerca de qué estamos haciendo ahora que Argentina está en este momento previo a las elecciones de octubre, qué está pasando, qué se ha hecho con las instituciones. Hay varios países a punto de elecciones, ¿no? Hay una gran revolución, el mío también, estamos todavía sin gobierno. ¿Qué es lo que hacemos con las instituciones? Tomarle el pulso a las instituciones y ver cómo restaurar esa salud institucional. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, primero creo que es necesario cuando se defiende a la mujer o cuando hablamos de temas feministas o cuando queremos defender a las mujeres, poner el foco allí donde hay que ponerlo, que no son los problemas de la mujer, sino hay determinados problemas que afectan a las mujeres, que muchas veces afectan al resto de la población, y enfocar allí donde hay problema y no donde no hay problema, incluso si eso no te da votos, ¿no? Porque al final parece que el foco está allí donde podemos rascar votos para salir elegidos o para mantenernos en el poder, etc. Segundo, recuperar las banderas. Eso es algo que es una de mis luchas desde que empecé a divulgar los principios liberales y libertarios. Nos quitaron la bandera de la pobreza, la única defensa la única salida de la pobreza, la única defensa de los pobres es la riqueza. Entonces, centrémonos en crear riqueza, cojamos la bandera de la pobreza, cojamos la bandera del feminismo. Ya sé que suena fatal y que muchas personas ya solamente con oír feminismo ya hacen cruces como no, ese es el mal. No, se puede defender a la mujer. En muchos países todavía hay una mentalidad que sí considera que la mujer está por debajo del hombre o que impide que haya igualdad de oportunidades o impide el acceso a la educación o impide que la mujer se case con quien quiera o que no se case si no quiere o que no tenga hijos si no quiere, etcétera. Pongamos el foco ahí y agarremos desde la defensa de la libertad y la defensa del Estado de Derecho esa bandera, porque está muy claro que la lucha de la izquierda radical no está trayendo nada bueno a las mujeres, nos está dividiendo entre nosotras, nos está enfrentando a los hombres, está acabando con el Estado de Derecho, porque ahora resulta que los hombres en mi país
son vistos como sospechosos habituales en cualquier conflicto, y luego creo que es necesario enfocarnos hacia la acción. Es decir, no vale de nada lo que yo estoy haciendo ahora si no reflexionamos todos cuando apaguemos el ordenador y veamos qué puedo hacer desde mi lugar. No, ya sé que hay mucha desconfianza o hay poca esperanza de que la sociedad civil pueda hacer algo, pero estoy hablando desde la plataforma de Phil y desde Atlas, que son dos plataformas que intentan motivar a las personas a que piensen y a que se den cuenta que se puede actuar en el día a día de otra forma, ¿no? Porque al final, como he dicho desde el principio, solamente el ejemplo individual, tú no sabes nunca quién te está mirando y qué ejemplo estás dando a otras personas cuando basas tus hechos en tus principios, cuando eres coherente con tu forma de pensar, ¿no? Y mi único interés hoy es despertar preguntas o provocar una reflexión acerca de cómo me comporto hoy en día y la posibilidad de encaminarlo hacia otro sitio o de confirmar mi manera de proceder, ¿no? Y con esto pues quiero agradecer la atención y quedo abierta a todo tipo de preguntas. Si alguien quiere hacerme preguntas sobre cualquier cosa, voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Bueno, María, en primer lugar agradecerte porque la verdad que estupendo y súper completo como siempre. Yo voy a comenzar haciéndote una pregunta para abrir la ronda de consultas, que creo que va a haber varias. Como bien vos decías recién que tenemos que pulir, tenemos que ayudar a que crezca de un modo efectivo y que eso, justamente a pulir el Estado de Derecho y a ponerle foco en los problemas reales de la mujer y a los que le afectan realmente a la mujer y también al resto de la población, ¿por qué no? Desde la ciudadanía es lo que vos decías recién, nos vemos a veces muy atados y no sabemos de qué modo efectivizar esto, de qué modo reclamarlo al poder político. O sea, ¿cuál es el modo en el mientras tanto, no? Porque podemos esperar a que el Estado de Derecho se fortalezca, podemos esperar que las instituciones dejen de derrochar dinero, podemos esperar y podemos apoyar a veces de estos modos, que son modos más teóricos, un poco más aspiracionales, pero ¿cuál es el modo en que realmente podemos efectivizar la acción? Es que yo soy contraria a esperar. Claro, claro. Yo no creo que esperar que el Estado de Derecho se fortalezca es una buena idea. Lo que creo es que hay que exigir, pero para exigir primero hay que conocer. Es decir, primero hay que saber qué es el Estado de Derecho y en qué consiste, porque hablamos mucho de Estado de Derecho y no todo el mundo sabe lo que es. Y a mí me sorprendió mucho cuando estaba estudiando para el libro, estaba estudiando a Hayek y Bruno Leoni, me sorprendió mucho que criticaran el Estado de Derecho, hasta que me di cuenta de que tenían toda la razón, que efectivamente en el momento en el que el ciudadano dice, bueno, ya está, ya tengo democracia, ya tengo Estado de Derecho, ya tengo instituciones, ya está, ahora ellos que hagan lo que sea, no podemos delegar nuestra responsabilidad respecto a lo que hacen nuestros gobernantes. Hay que olvidar votar por miedo, no salir a la calle, no hablar en tu día a día, tener miedo a decir una cosa porque te insultan. Ese es el ejemplo al que me refiero. Cuando una persona viene y te dice, es que la izquierda es la lucha por los pobres. Ah, no, mira, los datos, aquí están los datos, la pobreza se acaba con el capitalismo y también hay que criticar el capitalismo de amiguetes. Quiero decir, hay que ir dando la cara, hay que ir hablando claro, sin miedo, ¿no? Eso ya es actuar. Eso ya es actuar. Y por supuesto sí creo que hay que reclamar a los políticos, hacerles preguntas. Yo no sé, tanto en televisión, en prensa, en los círculos de amigos, reclamar que los políticos se ciñan al Estado de Derecho y exigir que exista un Estado de Derecho. Perfecto. A ver, que creo que, no sé si uno de los chicos quería preguntar. Un segundo, estoy revisando acá. Bueno, igual yo tengo varias consultas de por sí ya que me quedaron con Adelante. bastante intriga. Sobre todo, mientras tanto, mientras me escriben las consultas de ellos,
era para preguntarte un poco cuál es el modo también de exigir o de establecer estas ideas también un poco feministas en las culturas orientales, o lo que vos hablabas antes, aparte de poner el foco en estos problemas. ¿Cuál es el modo de hacer que esas mismas culturas se rompan un poco desde adentro, ¿no? Porque está en el inconsciente y muchas veces está tan naturalizado que las mismas mujeres que están sometidas a ese tipo de culto es muy difícil que se salgan. ¿Cuál es el modo también, ¿no? De romper un poco con eso desde adentro? Mira, eso es un tema súper problemático, muy problemático. Si tuviera la solución, la vendería en el mercado, pero no la tengo, no la tengo. Tal cual. Pero sí me parece muy importante que cuando vengan a nuestros países, ellos se adapten y no al revés. Claro. Que esas personas se adapten a nuestras normas y no al revés. Porque cuando tú vas a un país como Egipto, como yo he estado en Estambul o en cualquier otro sitio, te obligan a hacer determinadas cosas. A mí me persiguieron por la calle por beber una cerveza por la calle. Bueno, o sea, Claro. es que había 40 grados de temperatura, ¿eh? Entonces iba con una cerveza fresquita y se me pusieron a gritar, me persiguieron por la calle hasta que le di a un policía se me acercó y me dijo, ¿usted sabe que esto intoxica, envenena a las mujeres? Wow. Y le dije, téngala, no se preocupe, yo bebo agua, no pasa nada, no pasa nada. Claro. Entonces, yo no digo que cambien sus principios o su religión, ¿ok? Pero estás en este país y entonces aceptas las leyes. Y las leyes implican que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Tenemos mismo acceso a la educación, que no puedes forzar matrimonios infantiles y que no puedes hacer muchísimas cosas. No puedes humillar ni a la mujer, ni a los niños, las mujeres o los hombres. Es decir, las leyes tienen que servir para todos. Y el que venga a trabajar estupendamente bien, pero amoldándose a las leyes que tenemos aquí y a las costumbres que tenemos aquí. No pueden venir exigiendo que nos amoldemos a sus costumbres y que cambiemos nosotros. Eso no puede ser. Eso es un primer paso. El segundo paso es muy gordo. Y yo entiendo que esto es muy difícil. Pero a la hora de que tu gobierno tenga tratos, haga pactos, etcétera, que sepa con quién lo hace, que sepa qué es lo que está alimentando. Uno de los mayores escándalos que hubo con el partido de izquierda radical, Podemos, que ahora mismo está fatal, porque se han dividido entre ellos, uno de los mayores escándalos es que estaban financiados por la televisión de Podemos, estaba financiado por Irán, que iban de feministas y no sé qué, y estaba financiado por Irán, ¿no? Entonces, y ahí creo que no solamente refiriéndome a otras culturas, hay que saber cuando tu país está alimentando dictaduras como la que hay en Venezuela, la que hay en Cuba, etcétera, ¿no? Ahora mismo Rusia, ¿quién está financiando a Putin, etcétera, ¿no? Y hay que ser consciente de ello. Y ahí sí podemos reclamar a nuestros gobernantes. Mira, es que yo no quiero que hagas pactos con este tipo de gente. Sería increíble decirles que no hicieran pactos con corruptos porque la mayoría de ellos son corruptos, entonces sería un contrasentido, pero por lo menos ser conscientes de lo que está pasando y no ser cómplices, porque ponerse de perfil y no querer darse cuenta de las cosas, al final es ser cómplices de lo mismo. Tal cual. Y después te voy a molestar con una última pregunta que me quedé muy intrigada al principio, que mencionabas las libertades de los niños a la hora de hacer las conversiones y demás. Que ese es un tema creo que bastante delicado y bastante complejo en el que hay mucha división también, porque hasta qué punto es partícipe el Estado y tiene potestad y hasta qué punto los padres tienen injerencia también en esta decisión. Eso es lo complejo. Creo que ahora es un debate súper abierto y que hay Sí, muchas opiniones, pero es sí. definirse. Vamos a ver. Hay dos extremos. Un extremo es, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un tema ahí, porque tengo una amiga, que igual es amiga común, ¿eh? Que es una de las mejores historiadoras económicas que hay, es una ídola en el pensamiento liberal, tiene unos libros maravillosos, escribe fantásticamente bien, se llama Deirdre McCloskey. Ah, sí. Deirdre, en los años 80, era Donald McCloskey.
Ella hizo su transición, le costó muchísimo dinero, perder a su familia, 18 operaciones. Yo he hablado personalmente con ella de esto, he tenido esa fortuna, ese honor. Yo jamás pensaría que Deirdre es un hombre. Nunca. No. Es algo que no, no por nada, sino porque sería una falta de respeto hacia toda su transición, ¿no? No sé, es que es algo que no lo discuto. Y conozco otras personas que han hecho esa transición. La han hecho de mayores. La han hecho cuando ya eran mayores. Yo entiendo que hay niños que desde pequeños, o niñas que desde pequeñas, se sienten de una manera distinta y se perciben diferentes. Creo que no es sano penalizarles por eso, reprimirles con castigos y hacerles sentir inadecuados, etc. Son niños, son niños. Entonces, yo creo que ahí se impone la naturalidad y el dejar que fluya, ojo, sin tomar decisiones irreversibles, sino intentando que esta persona, menor de edad, pero persona, explore cuando sea mayor o a medida que vaya avanzando en quién es, qué es y cómo quiere desarrollar su vida y su sexualidad, atendiendo a su edad, porque con 10 Claro. años, estás muy perdido en muchas cosas, se trata de que no lo viva con sufrimiento. Y cuando eres adolescente, pues muchos lo que queremos es matar a los mayores, empezando por nuestros padres, y hacer todo lo contrario. Y somos medio punk, o somos heavy metal, o no sé qué, o bla, 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 lo que sea, porque estamos confrontándonos con la autoridad, o queremos ser los más populares, y entonces hay que dejar que esa efervescencia tenga lugar, porque es lo normal, son adolescentes. Siempre con precaución para que no tomen decisiones irreversibles de las que luego se puedan arrepentir. Y a veces ellos quieren tomar esas decisiones irreversibles porque se creen que lo saben todo, porque son adolescentes, y hay que decir, no, esa decisión la tomas más adelante cuando tengas otra edad y con mucha información. Entonces, aquí yo creo Claro. que se trata de que haya una información enorme, no en los colegios manipulada, etcétera, etcétera, no forzar a los niños a vestirse con falda y a las niñas ponerse bigote, no, sino no información a los niños, información a los adolescentes que quieren o que están interesados o que se sienten de esa manera para que no se sientan mal, para que no se sientan bichos raros, para que no se sientan completamente oprimidos y reprimidos. Muchos Pero eso adolescentes, desde el hogar, decís vos, porque a veces, no sé, te consulto porque realmente no lo sé, pero desde el colegio a lo mejor también parecería un adoctrinamiento, pero ese abanico de posibilidades, ¿en dónde la encontrarías vos con unos 10, 12 años? a ver, con 10, 12 años estás en un hogar donde tus padres pueden ser más o menos tolerantes. Yo no creo que haya que dar una información general a los niños acerca de temas que son casos minoritarios, porque les puedes estar despertando cosas que a lo mejor no estaban en su cabeza, y eso es peligroso también. Cada niño tiene una maduración diferente y cada niño tiene una curiosidad distinta. Para eso existen los tutores en los colegios y tiene que haber un adulto de referencia, que lo ideal es que sean los padres, pero a veces no son los padres, a veces es tus padrinos o son tus profesores o son tus hermanos mayores, etcétera, que lo que tienen que hacer es darte información no sesgada, información de hay otras personas que también se sienten mal. Ya está. Claro. Todos somos diferentes a todos. No existe la media aritmética, pero no existe lo normal. Nadie es normal. Nadie. El que diga que es normal, tampoco es normal. Y luego está el tema de la adolescencia y de decir no a determinadas cosas hasta que no seas mayor. Y cuando se es mayor y se va a tomar esa decisión, estar muy informados. O sea, Deirdre me contaba la cantidad de psicólogos a los que había ido, cirujanos a los que había consultado, médicos con los que había hablado, unos a favor, otros en contra, otros mitad y mitad, para tomar una decisión que es dolorosa, costosa, irreversible, de manera que
que sea lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y que sea lo que realmente, para ser lo que realmente quieres ser, ¿no? Pero es muy, muy, muy complicado. Es decir, yo no soy una experta y me estoy sintiendo fatal porque parece que estoy No, pontificando, pero estoy dando por mi favor. opinión más honesta del mundo. Tal cual, tal cual. Bueno, María, la verdad que un millón de gracias, es un placer escucharte y siempre nutrirnos de todos tus saberes, así que espero que podamos armar algo pronto y Ojalá. agradecerles a toda la gente que quedó hasta el final. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Adiós. Adiós.